pero creo que lo es. He saludado a todos. Agradecido de Dios por poder estar una vez más en su casa de oración. No me canso de decirlo porque creo que es una bendición el poder estar en la casa de Dios. Amén. Y la palabra que hoy quiero compartirles nace en mi corazón de parte del Señor. Hace unos días atrás escuché un tema. Yo constantemente estoy manejando de un lugar a otro y me llegó como un mensaje, un tema, y decía, inquietó enormemente mi corazón porque la persona que estaba hablando era un pastor muy conocido, y este pastor decía, estoy hablando de alguien muy conocido internacionalmente, él decía que Dios no siempre tenía el control. Y fue algo que tocó mucho mi corazón cuando lo escuché, porque dije, es increíble. No sé si la gente pierde el rumbo, no sé si de repente el mucho estudio trae confusión al corazón, y también entendí a lo que muchas veces estamos expuestos cuando no estudiamos la palabra. Porque escuchar a un hombre que le predica a multitudes decir que Dios no siempre tiene el control es una de las herejías más grandes que he escuchado. Porque Dios siempre tiene el control. Independiente de que tu situación sea la más adversa que estés viviendo, la más compleja, independiente de que estés hoy día con una pata en el cementerio y en la otra en el hospital, así te lo digo, Dios nunca ha perdido el control. En el huerto del Edén, Satanás no hizo lo que quiso. Dios no perdió el control en el huerto del Edén. Dios nunca ha perdido el control sobre la humanidad. Es algo que tenemos que tener sembrado, arraigado en nuestro corazón. Aún en lo más difícil que estemos viviendo, Dios tiene el control. Nada, dice la palabra de Dios, se mueve bajo el cielo sin que Dios lo permita. Amén. Amén. Entonces esta palabra debe desde ya arraigarse en nuestro corazón, y si alguien le dice Dios perdió el control, Dios no está pendiente de mi situación, usted dígale, estás equivocado, porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Amén. Ahora esto debiera traer una tranquilidad a nuestro corazón. Como hijos, como hijas de Dios, debiese hacer algo diferente desde ya en nuestro corazón, entender que Dios sí tiene el control. Que Dios sí tiene el control en medio de las decepciones más grandes de nuestra vida. Dios sigue teniendo el control. Nunca lo ha perdido. Dios, y lo cantamos muchas veces, Dios nunca ha perdido una batalla. Dios nunca, alguien se ha puesto delante de Dios y le ha dicho, esto que estás haciendo está mal. Porque Dios tiene el control de todas las situaciones, y lo que hoy día vemos como muy adverso, el día de mañana se vuelve en la gloria de Dios sobre nuestras vidas. La Biblia, cierto, lo muestra así cuando hay un ciego y los discípulos le preguntan al Señor, le dicen, Señor, ¿pero quién pecó? ¿Este o aquel? ¿O pecaron sus padres? Y el Señor le dice, no, nadie pecó, sino que esto que hoy día está sucediendo sobre su vida es para la gloria de Dios. Y en ese instante el Señor le devuelve la vista que es ciego. Muchas de las situaciones adversas de nuestra vida, Dios las permite, pero Él se glorifica en ellas. Mucha de la gente que está viviendo enfermedades, problemas en este minuto, son tratos de Dios, pero Dios no ha perdido el control sobre la enfermedad. Dios no ha perdido el control sobre el problema. Y yo quiero invitarles o compartirles la palabra ahí en el libro de Reyes, capítulo 22, en el libro de Reyes, capítulo 6, verso 8 en adelante, si no me equivoco. Los ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Capítulo 22. Reyes, capítulo 22, es la historia de Eliseo y los arameos. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. El rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciéndole, en tal lugar y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió un mensaje al rey de Israel, procura no pasar por tal lugar porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que él provino, así que
al prevenirlo él, se cuidó de ir allí. Y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me van a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos le dijo: no, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas al interior de tu alcoba. Y él dijo: vayan y vean dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron, y él está en Dotán. Entonces envió allá caballos y carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró y dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo: este no es el camino, ni esta es la ciudad, síganme y yo los guiaré al hombre que buscan. Y los llevó a Samaria, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra es vida. Señor, ya has orado por ella. Espíritu Santo, te pido que en esta hora te muevas con libertad sobre este lugar y sobre mi vida, Dios. Habla a través de tu palabra. Señor, que tu palabra que nos confronta, tu palabra que hace la herida y que también la sana, mientras sea predicada en este lugar, Señor, yo te pido que tú te muevas con fuerza y con poder, Espíritu Santo. Y en respuesta a ella, Señor, tú hagas milagros y sanidades, Dios. Tú transformes los corazones, Señor, y nos hagas ver y vivir, Señor, tu evangelio de una forma diferente. Ahora, Señor, sea hecho para gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Esta es una historia muy conocida, ¿cierto? Es la historia de Eliseo, un siervo de Dios, el profeta de su tiempo. Y Eliseo, ¿cierto?, tenía una gran revelación y una gran comunión con Dios. Y todo lo que el rey de Aram hablaba en secreto para destruir al pueblo de Dios, Dios se lo revelaba a Eliseo en las noches, y Eliseo se lo declaraba al rey de Israel. Entonces dice la palabra del Señor que el rey de Aram, ya preocupado por esto, dice: voy a prender al hombre de Dios, lo voy a prender y voy a hacer algo, dice, para que el hombre de Dios deje de decirle al rey de Israel lo que está sucediendo. Y él manda a su ejército y a su gente de a caballo, ¿cierto?, a acercar a Eliseo para llevarlo prisionero. Pero sucede algo. En la noche, ¿cierto?, en la quietud de la noche, ellos llegan a prender a Eliseo, y dice la palabra del Señor que el siervo de Eliseo, al ver el ejército que se levantaba contra ellos, dice que se puso nervioso. Y él le dice a Eliseo: Padre mío, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora cuando todo está en contra? ¿Qué vamos a hacer ahora, Padre mío, cuando no tenemos escapatoria? Eso es lo que él está diciendo a Eliseo. ¿Qué vamos a hacer ahora cuando hay un gran ejército cercándonos? No tenemos escapatoria. Y esto es muy común en la vida del cristiano, porque cuando vemos la adversidad nos olvidamos de quién es nuestro Dios. Y esta palabra justamente nace con esto, nace con ese que muchas veces no vemos, eso que no decimos: yo no estoy viendo nada, estoy orando y no veo respuesta. Gracias, hermano Miguel. Estoy orando y no veo respuesta, estoy ayunando y no veo respuesta, pero yo quiero decirte que tú no veas nada no quiere decir que Dios perdió el control de la situación. Que tú en este minuto no veas nada no quiere decir que Dios se olvidó de lo que está sucediendo. Dios lo tiene más presente que nunca. Porque la misma palabra dice: podrá dormirse aquel que guarda a Israel, aquel que guarda a su pueblo. Dios no se duerme, hermanos míos. Dios no se queda indiferente en las situaciones que estamos viviendo, y Dios no ha perdido el control de ninguna situación. El siervo de Eliseo se comporta muchas veces como nos comportamos nosotros.
nos cegamos ante lo que nuestros ojos ven, pero nos olvidamos que Dios se está moviendo aún en lo que no vemos. Ahí el Señor se está moviendo. Entonces, Eliseo, y aquí es donde tenemos que marcar la diferencia. Un hombre, una mujer de Dios, independiente de la situación, nunca se olvida que Dios tiene el control. No debemos olvidarnos de esto. Esto debe quedarse grabado a fuego en nuestro corazón. Dios siempre tiene el control. Siempre, siempre. Aunque no veas nada, Dios no ha perdido el control. Entonces Eliseo le dice a su siervo, son más los que Dios tiene a nuestro favor que los que están contra nosotros. Y Eliseo dice la palabra del Señor que ora y le dice al Señor, abre sus ojos para que Él pueda ver lo que ahora no estás viendo. Y yo le he pedido al Señor cuando recibí esta palabra, yo dije, Señor, abre los ojos de tu iglesia para que pueda ver que en su problema Dios no perdió el control, que en su situación adversa Dios no se ha olvidado, que Dios lo tiene presente, que Dios no ha perdido nunca el control de las situaciones que estamos viviendo. Y aunque las veamos lejanas, aunque veamos que no hay salida, aunque veamos que todo está en contra, como decía el siervo de Eliseo, ¿cierto? Quizás estamos a una oración de decirle, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver lo que ahora no estoy viendo, para que yo pueda entender lo que ahora no estoy entendiendo. Cuando un hombre, una mujer de Dios entiende que Dios nunca ha perdido el control, ¿saben qué pasa? Empieza a vivir lo sobrenatural de Dios. Y nosotros decimos que somos un pueblo de fe. Hemos dicho tantas veces, ¿cierto? Yo creo, Señor, aunque no veas nada. Pero ¿saben que esto tiene que verse reflejado en nuestro diario vivir? Esto que nosotros declaramos con nuestros labios tiene que verse reflejado en nuestro diario vivir. Eliseo no perdió nunca la calma, porque él sabía quién era el Dios que le servía. Y nosotros a veces ante pequeñas situaciones nos desesperamos. Señor, tengo un diagnóstico en contra. ¿Y Dios perdió el control de ese diagnóstico? Señor, se levantaron contra mí y quieren destruirme. ¿Y Dios perdió el control de esa situación? Señor, ¿sabes qué? Tengo tantos problemas, tengo tantas deudas, no puedo salir adelante. ¿Y Dios ha perdido el control de eso? No decimos que nuestro Dios es el Dios del oro y de la plata, que todo proviene de Él. ¿Perdió el control Dios de tu situación económica? ¿Perdió Dios el control de tu hogar? ¿Perdió Dios el control de tu enfermedad? Dios nunca, nunca, nunca pierde el control de lo que sucede bajo el cielo. Y aquel que es hijo o hija debe entender esto. Debe entender, Dios no ha perdido el control. La Biblia, y lo hemos predicado tantas veces y lo hemos escuchado otras tantas, la Biblia dice que Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio. Y a causa de esto, la Biblia dice que ellos fueron apresados. Y los golpearon de tal manera, dice la Biblia, que los arrastraron al fondo, en la cárcel, en la parte más profunda de la cárcel. Y la Biblia dice que a medianoche, Pablo y Silas, en vez de quejarse, en vez de ponerse a reclamar, en vez de decirle a Dios, ¿dónde estabas tú cuando me estaban apaleando? ¿Saben qué hace Pablo y Silas? La Biblia dice que ellos se ponen a orar. Porque la Biblia dice ellos oraban y cantaban cánticos al Señor. Y no era un cántico de lamento, de queja de Dios, ¿dónde estás tú? Sino que era un canto de alegría, diciendo, Dios no ha perdido el control de la situación que estamos viviendo. Por eso, un hombre y una mujer que entiende que Dios siempre tiene el control, es un hombre que aún en medio de la prueba alaba. Aún en medio de la prueba ora. Aún en medio de la necesidad se acuerda que Dios tiene el control. Pablo y Silas lo entendieron. Y por eso ellos, en vez de quejarse, en vez de reclamarle a Dios, ¿saben qué hicieron? Alabaron a Dios. Bendicieron a Dios. Tremenda lección para nuestras vidas. Dios no perdió el control de la situación. ¿Ustedes creen que Dios no estaba pendiente de lo que iba a pasar? Dios estaba pendiente.
Pero muchas situaciones de nuestra vida Dios las permite porque Dios tiene que limpiarnos. Porque Dios tiene que trabajar en nosotros. Porque Dios quiere llevarnos a otros niveles. Pero para eso Dios debe permitir situaciones en nuestra vida. Para eso Dios debe permitir que cosas sucedan que muchas veces creemos que nos están haciendo daño. Pero Dios está allanando el camino. Él no ha perdido el control. Él no ha perdido el control de ninguna situación. Y un hombre y una mujer de Dios que entiende que Dios tiene el control, debe avanzar y debe moverse en una forma diferente. Debe moverse en una forma diferente. Aquel que entiende que Dios tiene el control no debe tener temor del día de mañana. Y mire lo importante de lo que le estoy diciendo hoy. No le estoy diciendo que no tenga temor del día de hoy, no tenga temor del día de mañana, porque Dios no ha perdido el control. La Biblia dice que Elías en su tiempo sentía en su corazón que era el último profeta que quedaba de parte de Dios. Y dice la Biblia que Elías desafía a 400 profetas de Baal. 400 hombres contra uno solo. Pero ese hombre sabía que Dios tenía el control. Y era tal su confianza en Dios. Mira lo que te estoy diciendo, pon tu confianza realmente en Dios. Era tal su confianza en Dios que aunque todos estaban contra él, cuando le tocó ofrecer el sacrificio, él dijo, échenle agua al sacrificio, porque tenía que llover ese día fuego del cielo. Y él dijo, es tanto lo que yo confío en Dios, yo sé que Dios no ha perdido el control en esta situación. Él dijo, mojen, 2 veces dijo, aquí el holocausto que yo voy a ofrecer, porque yo sé que Dios va a hacer descender fuego, porque yo confío en lo que Dios ha dicho. Eso es lo que él estaba diciendo. Dios no perdió el control en esta situación. Y el mismo Dios que me envió a desafiarlos es el mismo Dios que enviará fuego como respuesta. Aquel que entiende que Dios no ha perdido el control, confía y se mueve conforme a la palabra de Dios. Cuando perdemos el control, o cuando creemos que Dios perdió el control, nos llenamos de miedo, nos llenamos de angustia, nos llenamos de desolación y empezamos a buscar la salida por nuestros propios medios. La Biblia dice que el rey de Acab quiso ir a pelear contra otro rey y en su corazón dijo, voy a buscar al rey de Israel para que él me ayude a ir a la batalla. Porque cuando nos olvidamos que Dios tiene el control, buscamos refugio en cualquier lugar. Y usted tiene que estar refugiado en Dios. Usted tiene que estar refugiado en Dios. Usted tiene que estar refugiado en la palabra de Dios. Ahí tiene que estar refugiado. Y la Biblia dice que el rey Acab, al buscar ayuda del rey de Israel, estaba contra la palabra de Dios. Estaba contra los designios de Dios. Porque el rey de Israel era un rey malvado, era un rey que estaba contra Dios. ¿Qué les digo con esto? Que muchas veces buscamos ayuda donde no debemos buscarla. Y es como que le decimos a Dios, tengo que buscarla con mis fuerzas porque tú ya no tienes el control. Cuando usted deja entrar cualquier cosa a su casa para traer tranquilidad, para traer paz, usted le está diciendo a Dios, tú no tienes el control. Cuando usted pone su confianza en las fuerzas humanas, usted le está diciendo a Dios, tú no tienes el control. Cuando usted deja de orar y de buscar la presencia de Dios, usted le está diciendo a Dios, tú no tienes el control. Y eso ofende a Dios. Eso ofende a Dios. Entonces debemos tener cuidado cómo actuamos. Cómo respondemos a las situaciones adversas. Porque cuando usted en una situación adversa empieza a buscar confianza en cualquier lado, usted está diciéndole a Dios, tú perdiste el control. Tú perdiste el control de mi situación, tú perdiste el control de mi familia, tú perdiste el control de mi vida. Entonces, ojo cómo reacciona ante las situaciones. Ojo cómo reacciona ante los problemas. Elías le dijo al Señor y a todos los que le rodeaban, ¿saben qué les dijo? Mojen aún más el holocausto, porque yo sé que Dios tiene el control. Y ese Dios que me envió a desafiarlo, le dijo a los profetas, es el mismo Dios que va a hacer descender fuego del cielo. Ese Dios
es el Dios que tiene el control sobre todas las cosas. Y qué maravilloso es Dios, hermanos míos. Qué maravilloso es Dios que nunca pierde el control. Y nosotros nos preocupamos a veces tanto. Y por tantas leceras, oiga. Nos preocupamos por tantas tonteras como que nos olvidamos que Dios tiene el control de nuestra vida. Y realmente Dios tiene el control de la vida. No es algo que solamente decimos. La Biblia dice que Lázaro llevaba 4 días muerto. Después de 4 días no hay nada que hacer. Ya se lo estaban comiendo los gusanos. Él estaba vendado, la tumba estaba cerrada, no había nada que hacer. Y el Dios de la vida, el Dios que tiene el control, solamente declaró su palabra y Lázaro salió de la tumba. Nos cuesta tanto creer que Dios tiene el control. El otro día un hermano me decía, pastor, ¿por qué nosotros de repente vamos afuera, vemos otras cosas? Vemos milagros. ¿Por qué no suceden? Muchas veces en la iglesia. Porque no dejamos que Dios tome el control de nuestra vida. Es tan sencillo como eso. No le creemos a Dios. Y cuando no le creemos a Dios, no dejamos que Dios tome el control. Amén. Y Dios, dice la palabra del Señor, que Él es Dios de la vida. Él está sobre todas las enfermedades. Amén. No hay un texto bíblico que diga que hubo una enfermedad que el Señor no sanará. Amén. Dios tiene siempre el control. Amén. Siempre tiene el control. Y así como Dios tiene el control de la vida, Dios también tiene el control de la muerte. Por eso cuando alguien muera o cuando alguien fallece, no fallece porque a alguien se le ocurrió morir. Dios lo permitió. Porque Dios tiene el control de la muerte. La Biblia dice que Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo. Y en ese mismo instante, dice la Biblia que el apóstol Pedro le dice y los confronta, ¿por qué ustedes han osado mentirle al Espíritu Santo? Y dice la Biblia que en ese instante, primero Ananías y después Zafira cayeron muertos delante de la presencia de Dios. Porque el control de la vida y el control de la muerte lo tiene el Señor. Amén. No lo tienen los médicos. No lo tienen los diagnósticos. Amén. El control de la vida, el control de la muerte lo tiene el Señor. Lo tiene el Señor. El Señor tiene el control de las riquezas bajo el cielo. Porque la Biblia dice que Él prospera a quien Él quiere. El Señor tiene el control sobre la humanidad, porque la Biblia dice que Él enaltece y Él humilla. Nada se escapa del control de Dios. Nada se escapa del control de Dios y es algo que no debemos olvidar. Nada se escapa de su control. Y si algo es permitido bajo el cielo, Dios lo permite. Porque Job no perdió lo que perdió porque fuera malo. O porque Satanás hizo lo que quiso con él. Job perdió todo lo que tenía porque el Señor lo permitió. Entonces, como hijos, como hijas de Dios, no debemos olvidar esto. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Ahora tú y yo debemos preguntarnos, ¿por qué Dios lo permite? Esa debe ser la gran pregunta en nuestro corazón. A veces, y lo he visto muchas veces, a veces nos encerramos tanto en la idea de que Dios me está castigando y por eso estoy viviendo esto. Nos encerramos tanto en la idea de que estaré haciendo mal, que nos olvidamos que detrás de cada situación hay un propósito de Dios y que Dios está controlando esa situación. Solamente nos cegamos en el problema, pero no llegamos a ver de lo que Dios nos está librando. No llegamos a ver el plan perfecto de Dios. Y por eso yo les digo, Dios nunca pierde el control. La Biblia decía lo que dije anteriormente, que cuando Satanás va delante del Señor para pedir, ¿cierto?, trabajar en la vida de Job para poder probar a Job, el Señor le dice a Satanás,
tócalo, toca sus bienes, toca su salud, pero no toques su vida. Por eso les digo, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios no ha olvidado que Él tiene el control de tu vida y de mi vida. No las situaciones adversas, no los problemas no nos pueden hacer olvidar que Dios tiene el control. Miren, la Biblia dice lo siguiente, y esto es tremendo de parte de Dios, porque la Biblia dice que camino a la crucifixión, el Señor Jesús hace una oración. Y Él le dice a su Padre: Padre, si está en tu voluntad, que pase de mí esta copa. ¿Quién tenía el control? Dios nunca perdió el control. Dios nunca perdió el control. La Biblia dice, cierto, cuando el Señor Jesús muere crucificado, el velo se rasga el templo, se pierde todo lo que los hombres creían. Y quizás muchos, yo pienso, en el infierno dijeron: Dios perdió el control. Pero el tercer día el Señor resucitó para cumplir su palabra, para decir: lo que yo he dicho bajo el cielo se cumple. Y lo que Dios ha dicho bajo el cielo se cumple. Lo que Dios ha dicho bajo el cielo se cumple. No hay nada que pueda impedir que lo que Dios ha dicho bajo el cielo se cumpla. Entonces, que tengamos libre albedrío no significa que Dios perdió el control de nuestra vida. No hay que confundir las cosas. Tener libre albedrío no significa que Dios perdió el control. Dios sigue teniendo el control sobre nuestra vida. Dios sigue teniendo el control sobre cada situación. Cuando yo escuché lo que les dije al comienzo, fue algo que me confrontó a mi forma de vivir. Porque de repente vivimos pensando en el día de mañana y nos olvidamos que nuestro Dios tiene el control del día de mañana. Y nos desesperamos por el día de mañana y decimos: van a llegar las cuentas, van a venir los problemas, me diagnosticaron esto, no sé qué voy a hacer con tal problema, tengo una situación. Y la Biblia dice que el hombre necio vive preocupado del día de mañana. Pero el hombre que tiene su confianza en Dios, no es que sea un despreocupado, pero sabe que el día de mañana está bajo el control de Dios. El hombre y la mujer que es inteligente entiende: el día de mañana está bajo el control de Dios. No se vuelve, cierto, como ese hombre necio que dice la parábola, que construyó sus graneros y nunca se preocupó de su relación con Dios. Y él dijo: el día de mañana voy a hacer mis graneros más grandes. Y en la noche, dice la palabra de Dios, que vino el ángel del Señor y lo visitó y le dijo: necio, tonto, te preocupaste de todo del día de mañana, pero se te olvidó preocuparte de tu alma y que Dios tiene el control. Porque hoy día, le dijo, hoy día vienen a pedirte tu alma. Entonces, si hay algo de lo que debemos preocuparnos, es de nuestra relación con Dios. De todo lo demás, Dios tiene el control. De todo lo demás, Dios tiene el control. No te preocupes de lo demás. Dios tiene el control. Y si tú eres un hijo, una hija fiel a Dios, espera que Dios ordene las situaciones. Espera que Dios ordene los diagnósticos. Espera que Dios ponga mesa delante de tus enemigos, como dice su palabra. Porque Él tiene el control. Eso es confiar. Eso es entender que Dios tiene el control. No con tus manos, no con tu fuerza. El apóstol Pablo lo dijo. No es con espada, no es con ejército. Lo repitió lo que el profeta había dicho hace tantos años atrás. Es con su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu tiene el control y Él habita dentro de ti y dentro de mí. Entonces, hermanos míos, ¿qué quiero decirle con esto? Ya es tiempo de dejar de preocuparnos. Ya es tiempo de dejar y de entender que Dios tiene el control. Es tiempo de entender que de tu boca, aún en medio del problema más difícil, debe fluir una alabanza. Y que aunque no veas nada, debes entender que algo está moviendo Dios en los aires. Algo Dios está haciendo en lo espiritual. A alguien Dios está tocando para bendecirte. A alguien Dios le está diciendo que haga algo por ti. Porque así es Dios. Así es Dios.
Miren, algo tan grande como esto. Cuando nace el Señor Jesucristo en el pesebre, dice la palabra de Dios que los reyes o magos de otro lugar vinieron a bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben lo que significa eso? Aún no venía el Señor a la tierra cuando Dios ya tenía preparado el día de mañana. Ellos salieron mucho tiempo antes. Y de repente nosotros esperamos y decimos, Dios, ¿por qué no me sucede esto? ¿Dónde está tu benevolencia? ¿Dónde está tu amor, tu misericordia? Pero Dios ya tiene preparado todo. Y cuando llega a nuestras vidas nos damos cuenta de que Dios ya había preparado todo y que sufrimos en vano. Entonces nuestra oración no debe ser una oración de queja. Nuestra alabanza debe ser con alegría y con gratitud, sabiendo que Dios tiene el control. Y que todo lo que hoy día me sucede, todo lo que hoy día me rodea, todo lo que hoy día se levanta, es permitido por Dios bajo el cielo. Y que Él no ha perdido el control de ninguna de las situaciones que me rodean. Entonces es tiempo de decirle a Dios, yo creo que tú tienes el control. Yo creo que tú estás haciendo algo en este tiempo. Yo no creo que Satanás tiene tomada a mi familia y la va a destruir. No lo creo. No creo que mis finanzas se van a echar a perder, porque tú tienes el control de mis finanzas. Yo no creo, Padre, que el diagnóstico al que le tengo tanto miedo es para destruirme. Yo creo que el diagnóstico es porque tú estás haciendo algo en mi vida. Tú estás tratando algo en mi vida. Y cuando yo lo comprenda, tú me vas a mostrar, Señor, que tienes el control sobre cada situación. Yo he orado, hermanos míos, estos días. Y quiero seguir orando al Señor en esto. Que el Señor abra nuestros ojos espirituales. Que el Señor abra nuestro entendimiento como iglesia. Y que empecemos a entender que Dios tiene el control. Que la Biblia es más que un libro que leemos. Que nuestras oraciones no se pierden en el espacio, ni se quedan en el tiempo, que son escuchadas y que Dios las tiene en cuenta. Por eso Eliseo le dice a su siervo, cuando él ora y su siervo estaba ahí presente, él le dice al Señor, Señor, abre sus ojos para que él vea que tú nunca perdiste el control. Que tú nunca has perdido el control de esta situación. Y es lo que quiero que desde hoy día empecemos a orar, Señor, abre mis ojos espirituales. Para que yo entienda que tú no has perdido el control. Para que yo entienda que en medio del proceso, en medio de todo lo que hoy estoy viviendo, tú tienes el control. Que no debo confiar en nadie más que no sea tu palabra. Que no debo dejar de entender que tu Espíritu Santo está presente en medio de nosotros. Que tú tienes el control. Y por eso, hermanos míos, es que yo entendía que Dios sigue sanando a aquellos que entienden que Dios tiene el control. Aquellos que han entendido el propósito de Dios en medio de esto. Les voy a invitar a que inclinen su rostro y le digan al Señor, yo he entendido hoy, Padre, que no has perdido el control de mi vida. Que tu iglesia, Señor, está bajo tu control y bajo tu dominio, Dios. He entendido, Dios, que todo diagnóstico, Padre, está bajo tu control. He entendido, Dios, que todas las situaciones que me han rodeado en este tiempo, Dios, están bajo tu control. Y que si tú lo estás permitiendo bajo el cielo es porque algo quieres enseñarme, Dios. Algo quieres hacer en mi vida, en mi corazón. Y por eso lo estás permitiendo. Padre, te doy gracias. He declarado tu palabra sobre la iglesia, Dios, creyendo y confiando que el control de todas las situaciones están en tus manos ahora, Espíritu Santo. Para gloria de tu nombre yo te pido, muéstranos, abre nuestros ojos espirituales y empieza, Señor, a mostrarnos una vez más, Padre, que no estamos lejos de tu mano, que tu mano poderosa, Señor, nos tiene encerrado y como dice tu palabra, ¿quién podrá arrebatarnos de ahí, Dios? En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, sujetamos todo diagnóstico adverso, Dios, a tu palabra. Todo aquello que se levanta, Dios, contra la iglesia, lo sujetamos a tu palabra y a tu control. Toda aquella situación, Señor, que angustia nuestro corazón ahora, en el nombre poderoso de Jesús, se sujeta a tu palabra, a tu presencia, Padre. Y nos hace recordar, Dios, que tú tienes el control en cada situación. Te damos gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo y aún por lo que tú vas a hacer en estos días venideros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.
Ponemos una alabanza, hermanos, y si alguien necesita oración, el altar está disponible. Gracias a Dios. Gracias a Dios.